Hola a todos, mi nombre es Joaquín García, soy parte del equipo de Transformation aquí en PwC y el día de hoy vamos a revisar la sesión de capacitación para la encuesta de levantamiento de funciones. El objetivo de esta encuesta es recopilar información sobre sus puestos de trabajo y las actividades que realizan actualmente con la finalidad de actualizar las funciones y asimismo el manual de organización y funciones. Por lo tanto, cuando respondan la encuesta les pedimos que respondan con la información más cercana a la realidad posible dentro de los parámetros para así no tener que llenarla nuevamente en caso de error. Antes de comenzar, me gustaría comentarles un par de reglas para el llenado de la encuesta. En primer lugar, no se debe compartir el enlace de acceso, ya que este es personalizado, y si lo comparten otras personas van a poder visualizar y editar sus respuestas. En segundo lugar, el enfoque está en levantar funciones, no actividades. La función es un área de responsabilidad, mientras que las actividades son acciones concretas que ustedes realizan para cumplir esa responsabilidad. En tercer lugar, se va a recopilar información sobre sus puestos de trabajo, no sobre la persona que lo ocupa, ya que el objetivo de esta encuesta es documentar las funciones que son inherentes al puesto y no tanto preferencias, estilos o situaciones personales que la persona puede haber ido asumiendo con el tiempo. Y finalmente, la fecha límite para completar esta actividad es finalizando el taller. El mismo día del taller les va a llegar este correo a cada uno de ustedes donde van a poder visualizar el enlace de la encuesta. Una vez le hayan hecho clic, van a poder visualizar este pequeño mensaje de bienvenida donde se les vuelve a indicar el objetivo de la encuesta y adicionalmente se les indica que tienen 1 hora y 30 minutos aproximadamente para completarla. Luego van a poder ver la sección de datos del colaborador, donde van a tener que colocar sus nombres completos, sus correos corporativos, su número de celular y el nombre del puesto que ocupan. Luego van a poder visualizar las siguientes preguntas, que son: detalle el nombre del puesto de su jefe directo, donde van a tener que poner el nombre del puesto de sus jefes directos y colocar si ustedes cuentan con personal directo bajo su supervisión. De contar con personal directo bajo supervisión, les va a aparecer la siguiente pregunta, donde se les va a pedir que detallen el número de personas que ustedes tienen bajo su cargo. Y finalmente se les va a pedir también que detallen los nombres de los puestos del personal bajo su supervisión. Luego pasaríamos a lo que viene a ser la misión de puesto. La misión del puesto es el objetivo del puesto, es la razón de ser del puesto, que normalmente está alineada con las estrategias, objetivos y metas del área y de la empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos en pantalla, como por ejemplo el coordinador del centro cultural, el cual tiene la misión de gestionar la programación, operación y desarrollo del centro cultural mediante la planificación de actividades, coordinación con áreas internas, artistas, proveedores e instituciones aliadas para asegurar una oferta cultural diversa, sostenible y alineada a los objetivos educativos e institucionales. Cabe resaltar que las misiones del puesto y las funciones del puesto van a estar redactadas de la misma manera. Luego pasaríamos a lo que viene a ser la matriz de funciones. Como pueden darse cuenta, esta matriz de funciones va a ser exactamente igual a la matriz que ustedes han recibido en el archivo de Excel llamado Prework en este mismo correo. Son exactamente igual cada uno de los componentes que pueden ver en pantalla para que en el día del taller ustedes puedan pasar fácilmente la información del archivo de Excel a la encuesta. Entonces vamos en primer lugar con las funciones. Como pueden ver aquí es la primera columna de la matriz. ¿Qué son las funciones? Son grupos de tareas o acciones que ustedes realizan para conseguir un objetivo concreto. Estas funciones van a denotar los límites y las responsabilidades del puesto, además de ofrecernos un objetivo o una razón de existir para cada función. Asimismo, deben asegurarse de diferenciar las funciones de tareas o actividades. Les recuerdo que las funciones son grupos de tareas o acciones que ustedes realizan para conseguir un mismo objetivo. Y finalmente, ¿para qué estructurar las funciones? Esto va a permitir que se asegure la claridad estructural de los roles dentro de la organización, siempre y cuando éstas estén redactadas de manera clara y entendible. Les recuerdo que deben enfocarse en el puesto y no necesariamente en ustedes como la persona que lo ocupa, ya que estamos enfocándonos en coleccionar o en recopilar la información relacionada a las funciones inherentes. Y les recomiendo también utilizar verbos en infinitivo que describan las conductas observables que realizan en cada función. Asimismo, el número promedio de funciones es entre 10 a 15 por puesto. Entonces, cómo deben estar redactadas o cómo deben estar estructuradas las funciones? Tenemos tres componentes por cada función. Cada función que ustedes redacten debe contener estos tres componentes. En primer lugar, tenemos el verbo más el objeto, que es la acción principal, ¿sí? El verbo más el objeto sobre el cual recae la acción. En este caso, el verbo siempre debe estar escrito en infinitivo, es decir, debe terminar ar, er, ir, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo registrar y no registro, ¿sí? Debe hablarse desde infinitivo.
Y asimismo debe incluir también el objeto sobre el cual está recayendo la acción. En este caso, esta persona registra, ¿no? Registrar, ¿qué cosa registra? Información operativa y administrativa de las actividades. Ustedes, para poder obtener este componente, pueden preguntarse a sí mismos, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Les va a permitir obtener un verbo en infinitivo de la acción que ustedes realizan como parte de esa función. En segundo lugar, tenemos lo que viene a ser el mediante, que explica cómo se realiza la acción, es decir, qué procesos, qué herramientas, qué sistemas, metodologías y coordinaciones tengo que realizar para que se pueda cumplir la acción indicada en el componente número uno, que es el verbo. Entonces, en este caso, podemos ver en el ejemplo, el mediante para registrar información operativa y administrativa de las actividades es mediante reportes, bases de datos, órdenes de servicio y seguimiento documental. El mediante va a permitir que ustedes le ofrezcan contexto a la acción que ustedes han indicado. Y este componente lo pueden obtener preguntándose a ustedes mismos cómo lo hago. Finalmente tenemos lo que viene a ser el resultado, que es normalmente el propósito, objetivo o el impacto que se busca con la acción. Y esto también ayuda a entender el valor de la función, es decir, ¿para qué lo hago? ¿No? Que es exactamente la pregunta que ustedes pueden hacerse a ustedes mismos para obtener este componente. Es ¿para qué yo estoy realizando esta función? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, si leemos el ejemplo en su totalidad, tenemos en primer lugar el verbo más el verbo siendo registrar, recuerden, siempre en infinitivo, ¿sí? Que termina en ar, er, ir. Registrar qué cosa? Información operativa y administrativa de las actividades. ¿Y cómo registra esta información operativa y administrativa de las actividades? Mediante reportes, bases de datos, órdenes de servicio y seguimiento documental. ¿Y para qué lo realiza? ¿O para qué registra esta información? Para mantener el control y la trazabilidad de la gestión cultural. Una vez eh, tengan los tres componentes para una sola función, pueden juntarlos y verificar que cuenten con los tres componentes. Y como pueden visualizar, este ejemplo que está aquí en pantalla es una versión muy completa de una descripción de funciones. Entonces, al momento que ustedes estén redactando las funciones, siempre deben considerar estos tres componentes. Si uno de estos componentes no se encuentra en una función, entonces esa función es considerada como incompleta. Como recomendación, les recomiendo hacerse estas tres preguntas, ya que es una manera más fácil y ágil de obtener estos componentes. Y finalmente, una vez tengan descrita o estructurada ya su función, verificar que estos tres componentes estén incluidos dentro de ella. Entonces, aquí tenemos una pequeña pirámide donde pueden visualizar un listado o una piscina de verbos, de los cuales ustedes pueden seleccionar el verbo que más aplique a la función que ustedes están describiendo, ¿sí? En este caso, solo hemos podido poner una cierta cantidad de verbos en pantalla, pero pueden ustedes utilizar cualquier verbo que exista, ¿sí? Siempre y cuando se adecue a la función que ustedes están describiendo, ¿sí? Aquí, como pueden ver, tenemos una agrupación de verbos por cada nivel jerárquico de la pirámide, y esto quiere decir nada más que diferentes niveles jerárquicos van a realizar diferentes tipos de actividades, mientras que la dirección y la gerencia se van a concentrar más en lo que es la supervisión y la gestión. El operativo se va a concentrar más en lo que es la ejecución o el análisis, ¿no? O la elaboración en tipo de actividad. Esto simplemente para comentarles que hay esa diferencia y que diferentes niveles jerárquicos van a realizar diferentes tipos de actividad, pero ustedes pueden utilizar cualquier verbo aquí que aparezca en pantalla o incluso que no. Luego tenemos lo que viene a ser tipo de actividad. En esta parte de la matriz van a tener que seleccionar mediante una lista desplegable el tipo de actividad al cual se dedica la función. Es decir, si mi función es más de planear y dirigir, entonces voy a seleccionar el tipo de actividad planear y dirigir. Si es más de coordinación, voy a elegir que el tipo de actividad es de coordinar. Si es más de ejecución, voy a elegir que el tipo de actividad es ejecutar. Si es más de hacer reportes, entonces voy a escoger que el tipo es de hacer reportes, ¿no? Van a tener que seleccionar el tipo de actividad que más se adecue a la función que ustedes han descrito. Y ahí tenemos una definición y unos ejemplos para que ustedes puedan guiarse. Luego tenemos lo que viene a ser la sección de procesos, y en esta ustedes van a tener que seleccionar o comentarnos de qué proceso forma parte de la función. Por ejemplo, aquí tenemos algunos procesos que ustedes puedan
utilizar dentro de sus funciones, como por ejemplo lo que es la programación cultural, si su función pertenece a ese tipo de proceso, o si la función, por ejemplo, pertenece a lo que es el proceso de coordinación logística o incluso también registro de actividades. En esta sección es simplemente describir con 3 palabras máximo qué proceso se está realizando, se está llevando a cabo en la función descrita. Luego tenemos lo que viene a ser la frecuencia, y en esta también van a encontrar una lista desplegable en donde van a tener que seleccionar la frecuencia con la cual ustedes realizan la función descrita. En el caso de realizar la función todos los días, en ese caso seleccionaríamos la frecuencia diaria. De ser 1 o 2 veces a la semana, lo escogeríamos la frecuencia semanal. Y de ser tal vez 1, 2, 3 veces al año, lo escogería como frecuencia anual. Entonces ahí deben seleccionar simplemente con qué frecuencia realizan la función que ustedes han descrito. Luego viene la tabla de conversión de tiempos, o lo que viene a ser el tiempo de dedicación. Y esto es para que ustedes puedan convertir el tiempo al formato en el que lo estamos pidiendo. ¿Cuál es este formato? Es en minutos y mensualizado, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden haber dado cuenta, van a tener que seleccionar una frecuencia para cada función dependiendo de la frecuencia con la cual realicen esa función. Una vez ya tengan definida la frecuencia, van a tener que definir el tiempo que les toma cada función de acuerdo a la frecuencia que ustedes han indicado. Como por ejemplo podemos ver aquí en la premisa. Tenemos, realizo esta función de manera diaria y me toma 15 minutos. Ok, en ese caso seleccionaré mi frecuencia como diaria, colocaré que mi tiempo es 15 minutos y en ese caso voy a aplicar la fórmula que encuentro aquí que es por 22, que corresponde a la frecuencia diaria. ¿Por qué por 22? Porque hay 22 días laborables al mes. Entonces, en este caso, para la premisa, realizo esta función de manera diaria y me toma 15 minutos. Vamos a multiplicar 15 por 22, ya que es 15 minutos por 22 días, y nos va a dar un total de 330 minutos mensuales, ¿sí? En este caso, la fórmula sirve para mensualizar el tiempo. Lo mismo sucedería si mi frecuencia es semanal. Por ejemplo, realizo esta función de manera semanal y me toma 1 hora. Perfecto, selecciono mi frecuencia como semanal, convierto el tiempo de horas a minutos. En este caso, en la versión anterior no necesitábamos la conversión ya que ya está en minutos, pero en este caso sí, porque está en horas. Convertimos el tiempo y después lo multiplicamos por la fórmula de acuerdo a la frecuencia seleccionada. En este caso es por 4. ¿Por qué por 4? Porque hay 4 semanas en un mes. En este caso, entonces, vamos a tomar 60 minutos y lo vamos a multiplicar por 4 para obtener el tiempo en minutos y mensualizado. Y así va a funcionar para cada una de las frecuencias que ustedes pueden seleccionar dentro de la encuesta. Van a mirar este cuadro y seleccionar la fórmula que aplique a ese tipo de frecuencia. Si es diaria, es por 22. Si es semanal, es por 4. Si es quincenal, es por 2. Si es mensual, se mantiene igual o por 1, ya que ya está mensualizado. Y si es trimestral, va a ser lo opuesto, o si es mayor un mes, va a ser lo opuesto, no vamos a tener que multiplicar, sino vamos a tener que dividir, ¿no? Porque nosotros estamos intentando encontrar el tiempo en minutos y mensualizado. Entonces, en el caso del trimestre o de la frecuencia anual, tenemos, por ejemplo, realizo esta función de manera trimestral y me toma 5 horas. Lo primero que hago es seleccionar mi frecuencia como trimestral. Luego convierto el tiempo, que son 5 horas, a minutos, en este caso 300 minutos. Y luego voy a aplicar la fórmula que veo aquí en pantalla, que en este caso es entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque hay 3 meses dentro de un trimestre y necesitamos el tiempo mensualizado. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el 300, dividirlo entre 3 y eso nos va a dar un total de 100 minutos mensuales. Y lo mismo para la frecuencia anual, solo que en este caso va a ser entre 12, ¿no? Acá tenemos que la premisa es realizo esta función de manera anual y me toma 40 horas, selecciono mi frecuencia como anual, convierto el tiempo de horas, en este caso 40, a minutos, 2400, y luego lo divido en este caso entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque hay 12 meses en un año y necesitamos el tiempo en minutos y mensualizado. Entonces vamos a tomar 2400, dividirlo entre 12 y eso nos va a dar un total de 200 minutos mensuales. Entonces, básicamente, esta tabla de conversión les va a permitir a ustedes saber qué fórmula aplicar en, dependiendo de qué frecuencia hayan seleccionado para cada función. Recuerden siempre también convertir el tiempo en minutos antes de aplicar la fórmula. Y finalmente, comentarles que el tiempo que ustedes van a tener que colocar dentro de la matriz es este tiempo final
que ustedes obtengan ya aplicada la fórmula. Luego tenemos lo que viene a ser la columna de destinatario y en esta van a tener que colocar hacia quién va dirigida la función. Es decir, ya sea un entregable o información, a quién le estoy brindando o a quién le estoy haciendo accesible esta información. ¿Quién es la persona más directa que va a recibir el resultado de la función que yo estoy realizando? Aquí pueden, como pueden visualizar en pantalla, colocar a una persona, ya sea un destinatario, ¿no? Mayor de los casos va a ser su jefe directo, el cargo de la persona también, y en el caso de que la función vaya dirigida a un área en su totalidad, podemos poner también el nombre del área, o también hay casos en los que puede ir dirigido hacia toda la organización, y en ese caso también pueden poner que va dirigido a toda la organización. Es simplemente quien recibe el resultado, ya sea una información, un archivo, un entregable, de la función que ustedes han realizado. Luego tenemos lo que viene a ser la sección de herramienta utilizada y en esta van a poder ver un listado desplegable nuevamente en donde van a tener que seleccionar qué herramienta ustedes han utilizado para cada función. Entonces van a tener que seleccionar dentro de la lista la herramienta que ustedes hayan utilizado para la función que ustedes han descrito. Como pueden ver también hay un solo espacio para herramienta utilizada dentro del pre-work, así también como de la encuesta. Sin embargo, el resto de herramientas que ustedes hayan utilizado para realizar la función, en caso de tener varias, las van a colocar dentro de observaciones, ¿sí? En esta columna van a poder colocar las herramientas adicionales que ustedes han utilizado. Entonces, en herramienta utilizada van a colocar la más importante o la que más utilicen y en observaciones van a colocar las herramientas adicionales. Asimismo, también en la columna observaciones van a poder colocar cualquier observación, comentario adicional que ustedes tengan, ya sea sobre la realización de la función, sobre el proceso, sobre el tipo de actividad. Cualquier comentario adicional que ustedes tengan respecto a esa función, nos los pueden comentar aquí. Y finalmente llegaríamos a la última parte de la encuesta de levantamiento de funciones, que son las relaciones internas y las relaciones externas. En este caso, en relaciones internas, van a tener que indicar las principales áreas de la organización con quienes frecuentemente interactúan, ¿sí? Dentro de sus puestos, como por ejemplo, hay un coordinador de nivel, normalmente tiene interacciones con las áreas de dirección académica, psicopedagogía, etcétera, ¿no? Y también tenemos la sección de relaciones externas, donde van a tener que indicar las principales organizaciones o instituciones externas a la organización, ¿sí? Con quienes frecuentemente establecen coordinaciones dentro del puesto. Ahí, por ejemplo, un coordinador de nivel tiene interacciones con las familias, ¿no? De los estudiantes o también otras instituciones educativas aliadas. Entonces, ¿qué van a tener que incluir dentro de esta sección? Para cada una, ya sea relaciones internas o externas, van a tener que comentarnos la unidad, es decir, detallar el área o persona con la cual se da la interacción, el motivo también de la interacción, es decir, por qué se está dando la interacción, cuál es la razón de mi coordinación con esa persona, y finalmente la frecuencia con la cual ocurre esta interacción. Ahí van a tener tres opciones: continua, frecuente y ocasional. Continua, tómenlo como que es bastante seguido, ya sea todos los días o una vez a la semana. Frecuente como una vez al mes, tal vez una vez cada 2 semanas. Y ocasional es muy rara vez, tal vez una vez al año o 2 veces al año. Y finalmente, eso sería todo para la encuesta de funciones, pero me gustaría comentarles que en el taller vamos a ofrecerles esta herramienta complementaria utilizada con inteligencia artificial que les va a permitir estructurar sus funciones en la metodología que nosotros les hemos indicado. De esta manera, ustedes simplemente tienen que comentarnos cuáles son los tres componentes de sus funciones, ¿no? Recuerden, el verbo más el objeto o qué hace, el mediante, cómo lo hace y el resultado para qué lo hace. Si ustedes simplemente tienen esta información preparada para el taller, va a ser mucho más fácil utilizando inteligencia artificial poder estructurar o obtener ya una redacción concreta de sus funciones. Pero sí necesitamos que, y es un requerimiento, que se incluyan los tres componentes indicados anteriormente. Eso sería todo por la sesión de capacitación. Espero verlos en el taller con la información preparada. No se olviden de completar sus pre-works para poder agilizar un poco más el proceso del llenado de la encuesta y de la redacción de funciones. Y nos vemos en el taller para poder completar la encuesta. Muchas gracias.